hermanos, regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos un invitado muy especial. Cada vez que conversamos con Guido, la audiencia se dispara y no es para menos. El doctor Guido Gómez Mazara, muchos temas que hablar de política local e internacional, pero vamos a enfocarnos en la local porque hay mucho que hablar, Guido. Gracias por estar con nosotros como siempre. Buenos días, siempre es un placer estar aquí con buenos amigos. Más satisfecho por la izquierda que por la derecha, no solo por mi vocación, sino por la feliz compañía de estos amigos, que siempre es bueno hablar con ustedes. Guido, yo hice un comentario acá, no sé si lo viste, hace como 3 o 4 meses. Yo he atrevido a hacer un análisis que yo decía que el presidente de la República, Luis Abinader, no se iba a presentar como candidato en las elecciones del 24. Y la lectura que yo hacía de ese análisis hace 3 meses era que las decisiones políticas que Luis está tomando son erráticas, desconcertantes, no tienen lógica de cara a un eventual proyecto reeleccionista que él quisiera encauzar. En ese momento mucha gente me dijo, este loco, pero con el pasar de los días incluso he venido viendo cómo termina la relación con Lisandro, la forma, cómo termina la relación con Roberto, la forma, no es que no lo quite, no es que no lo mueva, es la forma, ¿eh? Entonces ahora veo lo que está pasando en el Senado de la República. 2 años, un aliado, los senadores atrincherados, que quieren uno de su partido, y Luis tampoco está en eso. Entonces yo quiero que tú me analices de tu perspectiva esos 3 escenarios que te he puesto sobre la mesa. Ok. Yo no sé cuál es la relación que tienen ustedes con su respectiva pareja. Yo tengo 27 años casado con la misma, y hay una frase que nunca me gusta escuchar por la certeza. Mi mujer cada vez que me dice algo y cuando se concretiza, la respuesta es, te lo dije. Bueno, con muchos amigos, compañeros de partido, yo hacía reflexiones respecto a la situación interna de la organización, pero también de la gestión de gobierno. Miren lo que yo creo que está pasando. La gestión de gobierno está atrapada y entrampada por una lógica que se le fue de la mano. Lo primero es que en la historia política dominicana, después del ajusticiamiento de Trujillo, los aparatos partidarios que sostienen a un aspirante a la presidencia de la República siempre tienen niveles de insatisfacción porque el candidato le entrega toda la estructuración del esfuerzo electoral a un equipo de gente, pero cuando se llega al poder, ese aparato no tiene plena conciencia de las agendas ocultas de los candidatos producto de la construcción de esa mayoría. Y no es que las reglas cambian, es que hay un nivel de compromiso que nadie conoce. Y solo Atuey y Danilo han sido gente con responsabilidad en el aparato que cuando su partido llega al poder tienen la responsabilidad política en la presidencia de la República. Recuento. Quien armó el aparato partidario a Balaguer en el primer ciclo fue Augusto Lora. Balaguer no podía participar en las elecciones producto de la ley de destruyización en el año 62 y Lora le arma el partido. Es su candidato vicepresidencial, es electo vicepresidente y viene la ruptura. Y a partir de ahí, Balaguer decide 2 cosas importantes. Llevar un segundo a bordo sin vocación de poder, Carlos Rafael Goico Morales, y entregarle el aparato organizativo en primer ciclo, la recaudación a Guaroa, y el palacio se lo entregó a Bello Andino. Bello Andino fue su escribiente en el Ministerio de Educación. Y era un hombre de toda la confianza del mundo, pero sin vocación sucesoral. Y el día que se equivocó con una crisis de unas plantas, Balaguer lo destituyó, lo mandó para Industria y Comercio. Entraba toda la noche a Palacio, pero lo mandó para Industria y Comercio. Vamos a leer después de ahí. ¿Qué le pasó a el vicepresidente de segundo ciclo de Balaguer? Carlos Morales Troncoso, que cuando hizo un intento de sucesión siendo vicepresidente lo mandó para donde, embajador en Washington. Sí. Le dijo, no, espérate, que controlo yo. Vamos a los ciclos de Antonio Guzmán. Antonio Guzmán, el jefe del aparato organizacional, ¿sabe quién era? Vicente Sánchez Baré.
que era jefe de organización del partido. Lo hizo ministro de Interior, pero no en Palacio. En Palacio estaba Sonia Jesús María. Salvador Los Altos, porque aunque Atuey tenía el control político, quien le armó la estructura de Salvador Blanco se llamó José Ovalle. Y cuando hizo una aspiración y el presidente no estuvo de acuerdo, lo sacó. ¿Verdad? Vamos al gobierno de Leonel Fernández. Evidentemente, Leonel Fernández retribuye a Danilo Medina que le armaba el aparato. Pero ¿qué pasó en ese proceso? Y a posteriori, que la principal confrontación intrapalacio era un Luis Manuel Bonetti que empujó a Leonel, que era un desconocido desde el punto de vista de las élites económicas, lo llevó de la mano en la recaudación y ya Luis Manuel se sentía con gran poder. Hay una anécdota del día que Danilo renunció, cómo le quitaron la jipeta y quién fue. Para que ustedes vean, en el gobierno en que yo participé, Eligio, mi amigo, fue un excelente jefe de campaña. Y lo lógico era que Eligio fuera al ministerio de la presidencia. Lo mandó para Agricultura. ¿Y a quién dejó? A Sergio Grullón, un hombre bueno, nada más. Un hombre bueno. Y todo el mundo sabe que en Palacio tenía que echarse toda la vaina. Bien. Ahora, ¿verdad? Bueno, Leonel, después de la confrontación con Danilo, los dos jefes en Palacio, desde el punto de vista administrativo, eran uno, César Pina Toribio, sin vocación sucesoral. Y una distinguida dama que había sido ministra de Educación y la llevó también a Palacio. Sin vocación sucesoral. ¿Qué pasa ahora? En la lógica de la organización del aparato, lo entendible era que Roberto fuera a Palacio. No, lo mandó a Educación. Evidentemente Roberto tenía antecedentes del sector educativo. Claro. ¿Y quién se queda en Palacio? Lisandro. Prevaleció la regla del recaudador. Claro. Con una dificultad. Y es que en la actual gestión, en Palacio hay gente buena, pero han dejado técnicamente desprotegido al presidente y el presidente de la República es relacionista público del gobierno. Entonces, tú tienes este cuadro, porque ahora hay gente que le está pichando blandito, entre ellos yo. Pero va a llegar un momento como tira duro. Entonces, ¿quién sale políticamente a defender al presidente? ¿Quién? El mismo. Entonces, un presidente no puede ser presidente de la República, relacionista público del gobierno. Son dos cosas que no van bien. ¿Qué ha generado eso? Un desgaste natural que un cálculo equivocado que hay en Palacio creen que por el reconocimiento ciudadano y la buena imagen que preserva el presidente, pura y simplemente eso puede empujar todo el carro del gobierno. Y eso no es así. Eso no es así. Frente a esos acontecimientos, el gobierno entra en una lógica de creer que el discurso ético fundamental, necesario, imprescindible, cuando ha asumido como el principal logro del gobierno, el gobierno tiene que actuar con la lógica de lo que es popular en la sociedad. Evidentemente el tema ético es un tema que todo el mundo quiere, respira y aspira. Pero yo lo invito a que ustedes me permitan solo un minuto hacer el siguiente ejercicio. El primer semestre de este año, ¿verdad? Léanse el índice de precios del consumidor. Yo solo quiero decirle que la canasta básica, el primer semestre del año, se completaba con 4.200 pesos. Hoy se ha incrementado 1.464 pesos con respecto al monto original. Cualquier ciudadano de este país necesita, como canasta básica, busca la información del Banco Central, 40.628 pesos. Y cuando la gente dice, no, que la inflación está cediendo, no, está cediendo 0.7. Porque el punto más alto fue en abril, 9.64, y ahora está en 9.48. La inflación sigue golpeando a la gente. En el quintil más pobre ha impactado 10%. En el más rico, 8%. Es decir, hubo un político norteamericano que dijo, es the economy stupid. Es la economía estúpida. Aquí es la comida, popis. Entonces, mientras ellos tengan la lógica de hacer relaciones públicas y la gente esté sintiendo en el estómago y en el bolsillo los efectos de la actual situación, que no es local, hay que reconocerlo, es global. Pero en Gualengua, Chupita, en Lomina, en Catanga, No entienden no hay, eso. no hay discursos. No hay discursos. Entonces, esa es la realidad del gobierno, que no tiene una defensa política y hay una situación de carácter económica
¿Qué le dificulta? Guido, pudiéramos decir o pudiéramos ver que se está quedando solo el presidente de cara al 24, porque dos de sus colaboradores, principales colaboradores durante muchos años para llevarlo a Palacio, hoy no están en su entorno, pero también en un mes se fueron, básicamente, pero también la situación en el Congreso, la situación de los compañeros de la base, la situación de muchos funcionarios que se están recogiendo. Pudiéramos decir que se está quedando solo el presidente. Pero además, señores, miren lo que le quiero decir. Y no estoy tomando partida indecorosa del proceso. Es que el presidente eligió esa ruta. Cuando él reiteró su voluntad para construir un partido a su servicio, él imposibilitó que la defensa política, más allá de los funcionarios que no tiene, descansara en el partido. Entonces, ¿dónde está el partido para defender al gobierno? No, porque él quiso tener un partido en su bolsillo, a imagen y semejanza de su realidad. Y ahí comienzan. Yo vi una senadora, amiga y distinguida, saliendo los otros días de un sitio y comenzó a protestarme porque le estaban imponiendo a Eduardo Estrella. Yo le dije, no, pues usted no tiene autoridad para eso. ¿Cómo así? Usted quería convención de delegados. Entonces, si usted estaba a favor de convención de delegados, no se ponga guapa ahora cuando le imponen un candidato. Porque aquí hay gente que hace un ejercicio selectivo de la democracia, donde me conviene, hasta ahí. Y a partir de ahí, no. Entonces, frente a eso, yo le quiero decir lo siguiente. El presidente escogió una ruta bajo el convencimiento de que su reconocimiento en la ciudadanía va a garantizar que las cosas transiten en la mejor dirección posible. Eso no va a ser así. Porque los primeros 2 años regularmente constituyen la luna de miel de los gobiernos. Imagínate. Mira, si existiera las reglas que prevalecían anteriormente, el marco electoral en el país, de que a los 2 años hubiesen elecciones de medio término, el PRM le hubiese ido muy mal. Tienen que rogarle a Dios. Tienen que rogarle a Dios que no existan elecciones de medio término, porque no iban a dar una paliza electoral. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Tú no puedes seguir implementando criterios y formas que al final de la jornada te generan erosión en la sociedad y el partido. Por eso gente como tú dice, Luis no está pensando en la reelección. No, es que hay gente que está cerca del compañero presidente de la República que más que la reelección de Luis está pensando en su reelección. No en la de Luis, en la de ellos. Y frente a eso le dejan poco espacio en ámbitos tan importantes. Yo he sido muy fastidioso con el tema de la popicracia. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Un solo ejemplo. O sea, hay funcionarios que han roto el idiotómetro. Mira por qué. Porque el instinto y el sentido común, eso no te lo dan las universidades. No. Esto es el día a día con la gente. ¿Tú crees que en el marco de la actual coyuntura se puede, mediante resolución, establecer consecutivamente 3 aumentos de tarifa eléctrica? Pero a partir de ahí, tú decirle, con unos timbales especiales, que encima de eso, tú te aumentas salario. Es decir, en el funcionariado hay gente muy buena, pero hay personas que carecen de instinto y sentido común porque muchos de ellos no son políticos. No tiene que venir con la política, que no vienen del escalón de las carencias. Y para ellos, esa referencia de dificultad económica está muy lejos de su realidad. Entonces, frente a ellos, actúan como tal. Oye, como dice el quien era superintendente de electricidad, que a quien pusieron ahora es que conoce la materia de resolución, de verdad, que debieron ponerlo ahí desde el principio. Oye. No, Atacio lo que conoce, Atacio es abogado de formación, para que usted lo sepa, lo que ha trabajado en eso. Mira cuál es el problema. Por eso hay muchos compañeros que se sienten incómodos conmigo, porque yo digo lo que pienso, no tengo el patrimonio de la verdad. ¿Cuál fue el problema del anterior incumbente? Superintendente de electricidad. Las reglas y las puertas giratorias que habla mi hermano frecuentemente. ¿Quién es ese joven, Velasco? ¿Ustedes conocen sus antecedentes? No. Bueno, ¿de dónde él viene? Viene de CEPEN. Entonces tú no puedes mandar la carne con el gato. Tú no puedes tener regulando a quien es parte de un entramado eléctrico. ¿Por qué eso pasa? Porque al final de la jornada, los políticos dominicanos, salvo reconocidas excepciones, no sabemos ponerle límite a gente que nos da recursos en la campaña. Sí, y cuando nos dan los recursos en la campaña, después nos sugieren gente que trabajan para ellos, no para el país. Y ahí viene la dificultad. Pero por eso mismo, y es una crítica que he hecho, Guido, la degradación del ejercicio de la política justamente viene
cuando hay personas que no son militantes, que no son políticos, que no saben lo que significa llevar un partido al poder y lo premian en la administración del Estado. Pero mi pregunta va orientada justamente a algo que tú decías, el tema de las dificultades que nosotros estamos atravesando propiamente por, vamos a decir, algo atípico que es la pandemia o derivado de la pandemia que produjo la COVID-19. Pero a mí lo que me preocupa es que el gobierno maquilla las cifras. Por ejemplo, el gobierno salió a decir hace poco que ha enfrentado de manera correcta el tema de los alimentos, de la inseguridad, de que nosotros estamos bien, de que nuestra economía está creciendo, pero eso no se refleja en la gente. Entonces, la preocupación mía... Pero oye, escúchame que te interrumpa. Eso no es un vicio de este gobierno. También tus amigos del PLD hacían lo mismo. No digo que maquillaban las cifras. No digo que sea un vicio absoluto de este gobierno. Lo que estoy diciendo es que en esta situación es muy difícil que uno pueda enfrentar la situación que atraviesa el pueblo si no reconocemos realmente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tú hablas de la canasta básica, pero en el sur es donde más se está sintiendo, un 12%. Pobreza. Por la pobreza. Entonces, mi pregunta a ti es, ¿cómo tú le sugerirías al gobierno que lo abordara? ¿Cómo sería la forma idónea para abordarlo? Claro, sin afectarse él, pero tampoco sin timar al pueblo dominicano, que no es mira, tonto. Lo que pasa es que los gobiernos, por lo menos los primeros 2 años, se sienten con el monopolio de la verdad. Y cada sugerencia, propuesta, ellos no la asumen con humildad. Cuando los acontecimientos lo van golpeando, ellos van cambiando de actitud y se ponen más llanos, más simples y entienden más. Reitero, el problema del gobierno dominicano es que asumió las riendas del Estado en el marco de una dificultad. Eso es innegable. Y eso se le sumó una crisis, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, cuando tú ves los indicadores fundamentales de la economía dominicana, tú te darás cuenta que a pesar de la crisis, el gobierno se ha conducido correctamente. ¿Hay crecimiento? Sí. ¿Cuál es el problema? Que el factor inflacionario supera al crecimiento. ¿Y qué provoca eso? Que cuando en una economía coinciden esos dos elementos, puede haber una estanflación por un lado o por otro lado se profundiza la desigualdad social, que es lo que ha pasado en la República Dominicana. Inclusive, personas tan diestras en el manejo de las cifras como Héctor Valdés, yo lo invito a ustedes que registren las cifras. Ellos dicen, no, que la inflación se está deslizando, está cediendo. Sí, pero ¿cuánto está cediendo? Si en abril era 9.64 y hoy 9.48, eso no lo sienta la gente abajo en su bolsillo. No. Mi sugerencia para el gobierno, y yo voy a ser hasta insistente, es que los programas sociales que han sido históricamente asumidos en 2 direcciones, o como freezer de pobre, o como fuente de captación de votos, que los programas sociales tiendan a ser más efectivos. Yo dije que en esta... Pero hoy están siendo cuestionados también los programas sociales. Mira, en sociedades donde hay desigualdad, los programas sociales asumen su rol. En Alemania, que es la tercera economía del mundo, hay programas sociales. En Estados Unidos también. El problema es que tú no puedes desacreditar el programa social por 2 o 3 inescrupulosos que lo manejen mal. Son 2 cosas diferentes. Sí. Pero los programas sociales tienen que existir. Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno? La falta de entendimiento de lo que se cocina abajo. O sea, el gobierno necesita su dosis de calle, de barrio. Mira por qué. Guau. Claro. Pero déjame decirte algo. Por ejemplo, yo dije, mira, en estos 3 meses de vacaciones, yo no sé cuál es el estatus de ustedes con sus hijos, ¿no es verdad? Si los tienen. Pero olvídense de ustedes, que ustedes son náufragos sociales, pero que están en el perfume ya. Ustedes son náufragos sociales que están ya. Pero ustedes están conectados al perfume social ya. Oye lo que le quiero decir. En un barrio, ubícate en un barrio. Yo sé, Catanga. Ubícate en San Carlos. Mi zona. Ubícate en San Carlos. Eso es Santo Domingo, pero ubícate en San Carlos, en las 5 esquinas. El índice de desempleo en América Latina es 19% entre jóvenes entre 18 y 35 años. República Dominicana 29%. Bien. ¿Cuánto le cuesta al gobierno generar un programa en el Ministerio de Educación para garantizar que todos los jóvenes de San Carlos, en estos 2 meses y medio de vacaciones, se dediquen a pintar escuelas, arreglar pupitres? 1. ¿Cuánto le cuesta al Ministerio de Medio Ambiente generar a los jóvenes en la periferia de la ciudad programas de inserción para que trabajen de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde para que limpien cañadas, ríos?
Deporte, yo soy un enfermo con el deporte. Sí. ¿Cuánto le cuesta al Ministerio de Deporte, donde hay un amigo mío que es ministro, que es Camacho, generar campamentos deportivos en todos los barrios para hacer torneos de baloncesto, béisbol, voleibol, en atletismo? Vitilla. Atletismo, por ejemplo. No hay ni pistas. No, en el Ceibo, ustedes saben que el Ceibo es la provincia que genera más efectividad en los corredores, aunque Marileiri es de Baní. O sea, ¿tú te imaginas un gran campamento de atletismo en el Ceibo por 2 meses? Eso es generar una situación de insertar a los históricamente excluidos. Pero ¿qué pasa? Que yo respeto mucho las iniciativas del gobierno, creo que se está haciendo un esfuerzo sincero, sin embargo estamos cayendo en el error del gobierno anterior, de creer que el crecimiento puro y simple mejora la condición de vida de la gente. Y yo lo que siempre me pregunto es que cuando la economía crece, ¿quiénes crecen con el crecimiento de la economía? Y esa es la dificultad que tenemos nosotros. Manuel. Guido, mira, hay una situación bastante difícil en este momento en la cúpula partidaria, ¿verdad? Yo decía ayer que si esto fuera un país democrático, de democracia pura, ni siquiera eso tuviese el partido que hablar de eso, para el tema de los bufetes. Claro. Eso es un tema meramente del Congreso de la República. Claro. Pero como esto es una cháchara, ¿verdad? Una cosa de retazo, los partidos deciden sobre eso. Pero el doctor Carvajal decía que esto era una republiqueta. Una republiqueta, ¿verdad? Huellón, sí, Carvajal Martínez. Sí. Carvajal Martínez, mira. Entonces, hay una realidad ahora mismo y es que parece ser que la oligarquía de Santiago, ¿verdad? Que lo he dicho desde siempre, que fue la que motivó a que el distinguido ingeniero Eduardo Estrella esté ahí, parece ser que lo quiere ahí nueva vez. Pero hay una realidad partidaria, o sea, esos 18 senadores se fajaron por los intereses de Luis cuando el ingeniero Eduardo Estrella estaba pensando en aspirar él a la presidencia y no estaba apoyando a Luis. Entonces, tu parecer sobre eso, ¿tú apoyas a que sea un compañero de tu partido que asuma la presidencia del Senado o tú estás de acuerdo con la posición? No, yo apoyo, yo soy un demócrata. Yo apoyo 100% que no sea facultad de la estructura directiva del partido decidir las características de quién va a ser presidente o no de ambas cámaras. O sea, que sean los legisladores que decidan. Que sean, no, lo que pasa es que ahora un partido moderno ha puesto reversa en el procedimiento, porque en el fondo no son auténticos demócratas. Quieren tener el control de los acontecimientos y se manejan con ese criterio. Yo estoy a favor de que sean los senadores que elijan, los diputados que elijan, que en todas las salas capitulares sean ellos que elijan y que decidan. Esa es la democracia. Es inconcebible que en el siglo XXI, gente que se califica de democrático esté apostando siempre al control. En el partido, yo soy el que controla. En el Congreso, yo soy el que controla. En la sala capitular, yo soy el que controla. Pero eso no es posible. Digo, eso es entendible en un primátex político, pero no en una gente joven. Ahora, yo he visto, tengo una particularidad lectura con respecto al proceso y quisiera catalizarla vía tu persona. La repostulación está planteada y para alcanzar una repostulación con tendencia exitosa tiene que tener un conjunto de condiciones. Y ganar una convención internamente a mí. Obviamente. Ahora bien, partido dividido, electo por una participación de la clase media y han hecho de todo en contra de la clase media desde el primer día que llegaron ahí, porque el primer proyecto de presupuesto fue un paquetazo fiscal en contra de la clase media. Desde ahí empezaron mal. O sea, no conocen su base social. El costo de la vida. Medidas que en el primer año en los focus groups se tipificaban como improvisación. En este segundo año se tipifican como incapacidad, que es una consolidación de una improvisación constante. Entonces, ¿cómo decidir que el presidente Luis Abinader tiene condiciones para repostularse sin tener las condiciones sociales y políticas a su favor y mucho menos el contexto económico y geopolítico a su favor? Lo primero que tiene que hacer el presidente, si decide ser candidato a la repostulación, es ganar una convención a la que vamos a competir contra él. Si decide ser. Si decide ser. Es posible que no lo decida. Bueno, yo no soy adivino, pero esa es una opción. Quizás él quiere ser recordado también una opción puede ser no aspirar, pero sí. Vamos a partir de que él lo intente. Bueno, él tiene que ganar una convención primero a nosotros. Correcto. Segundo lugar, hay aspectos que van a ser esenciales si lo intenta.
yo voy a salir en toda la dirección media en la base del partido preguntando a los compañeros, las expectativas que tú tenías, ¿se cumplieron? No, ¿Te insertaron en el aparato del Estado? no, 3, ¿la dirección del partido te visitó? no, ¿Los funcionarios eran cercanos a ti? no. Entonces por ahí vamos por ahí primero. En ese mismo orden. Sí. En ese mismo orden. Lo menos que nos merecemos en el PRM es un debate entre los aspirantes. Correcto. Porque yo tengo el video cuando el hoy presidente de la República le pidió un debate a Gonzalo hacia afuera y a Hipólito hacia adentro. Yo tengo los videos. Pero en ese mismo tenor, yo te quiero decir, en Europa solo pudo preservar el poder en el marco de un proceso inflacionario Macron. Y Macron ganó más por impedir que Le Pen sea que porque los franceses estén satisfechos con su gestión. No, y en Portugal... Y el conflicto de Ucrania embrionariamente, sí, su pero, gestión de mediación. sí, pero en términos locales había una preocupación por segmentos de la población francesa de la posibilidad de Le Pen. Sin duda. Pero en segundo lugar, Portugal retuvo el poder. No, pero un estado de bienestar que tiene Bien, que lugar. pero en el caso de España, por ejemplo, para que tú veas Estamos cuán perdidos, cuán ¿verdad? importante es el tema del estómago y los precios. La última vez que el índice de precio al consumidor en España alcanzó los dígitos fue en el año 1985. Anoten este nombre, Núñez Fijó tiene todas las posibilidades de ganar el poder en Así es, España. el PP, Núñez todo- Fijó. Fijó, el dueño Sí, del PP. Núñez Fijó, el líder candidato, del PP. candidato innegable. Sí, sí, sí. Entonces, frente a eso, yo lo traslado a la República Dominicana. Y hago un recordatorio. En el viejo partido, la única vez que el partido se mantuvo en el poder fue cuando Guzmán cedió y vino Jorge Blanco. Porque cuando Hipólito hizo el intento, perdimos. Aquello apuesto a que sea otro candidato que dentro del PRM gane una convención y se presente al electorado. Yo soy de los que postula un cambio dentro del cambio. En ese sentido, doctor, ¿tiene espacio en tu mente la idea de que hay sectores a lo interno del Partido Revolucionario Moderno con mucha fuerza en el gobierno que quieren deteriorar la imagen del presidente para que no se presente a la repostulación a los fines de ser ellos? Mira, siempre hay gente que hace cálculos, pero yo le hago como advertencia a muchos compañeros que legítimamente tienen derecho a aspirar. El problema es que usan el presupuesto de todos nosotros para aspirar. Que lean la historia. Nadie ha ganado el poder descansando en la fuerza del presupuesto. Leonel Fernández no dio un empleo antes de llegar en el año 96 y ganó las elecciones. ¿Verdad? Perfecto. Danilo Medina se fue años del gobierno y ganó. Hipólito Mejía, la última vez que dio un empleo fue entre el 78 y 82, fue presidente en el 2000. ¿Verdad? Luis Abinader no le había dado un empleo a nadie, le ha dado 2 pelas a Hipólito internamente. Sí, le O sea, que no crean eso. Que no crean eso. Mira cuál es el problema de algunos sectores económicos. Desde que se fundó la República, hay sectores que legítimamente sienten que la fuerza de sus recursos le da la capacidad para imponer el de ellos. Pero eso no ha sido posible. O sea, Balaguer nunca fue el candidato de los grupos oligárquicos. Y siempre ganó. No, Balaguer era un contrario a los cívicos. Balaguer y los cívicos tenían confrontaciones. Él terminó cooptándolo. Antonio Guzmán era subestimado por todo el mundo. Sí. Y al doctor Jorge Blanco le hacían bullying hasta por la presencia permanente de su esposa, que era una gran dama. A Hipólito le decían de todo. A Leonel Fernández, yo una vez viajé fuera del país con una empresaria muy importante del país y hacía críticas al expresidente Fernández por su origen. Y yo vi después a esa empresaria en la agenda del PLD defendiendo esa candidatura. ¿De dónde Danilo? De San Juan, Arroyo De Cano. Arroyo Cano. El único que en los últimos 40 años que proviene de sectores económicamente bien posicionados es Luis. Luis. O sea, que dejen de estar apostando a eso. Al final de la jornada de la gente la que determina quién va a ser presidente Pero de la se ha República. dicho desde que yo nací que los ricos son los que ponen a los presidentes. No, no. Y los ricos quieren a un presidente. No. Quien pone los presidentes es Guido. la gente. Es La gente. Guido, Ok. votando. yo establecía ayer, no sé si viste mi comentario, de que en el PRM se están dando todas las condiciones para que se arme un enfrentamiento de clases entre los guaguaguá y
y los popis. Pero dame una cuota, atribúyeme a mí. Porque el primero que habló de Popicracia fue yo. La Popicracia, eso es tuyo, yo lo he dicho. Y no Ahora, solo he dicho eso, he dicho que hay muchos compañeros que viven en Popilandia. eso. Pero tú sabes por qué yo estoy visualizando que se va a dar una batalla de clases allá adentro. Que se va a dar. O se está Que se está dando. pero pero se está librando, pero yo te estoy hablando ya de algo frontal, porque yo estoy viendo un grupo de funcionarios dentro del tren que tienen ya a David como su candidato y están operando para que eso sea una realidad, ¿verdad? Que eso es su legítimo derecho, yo no lo cuestiono. Ahora, yo creo que en medio de una crisis, la prioridad debería ser concentrarse en trabajar, en ayudar a Luis, y cuando llegue el momento del momento, usted decide. Claro. Ahora, yo siento... ¿Sabes que uno de mis mejores amigos en el gobierno es David, no? Sí, no, yo no Tú tengo lo problemas sabes. con él, incluso... Bueno, tengo mucho que no lo veo, pero somos buenos amigos. Desde siempre. Defiendo el derecho que él tiene de Y aspirar. además me hace unas trampas afectivas. Oye lo que hace David. David es un tigre, ¿eh? Ajá. Oye lo que hace David. Él es muy pana en llave de Arsenio Borges, que es un amigo de mi casa hace 500 años. Que yo siempre desacredito a Arsenio porque el primer nombre de Arsenio, la gente dice Arsenio Borges, se llama Rosendo. Entonces yo lo doy su cuerda. Entonces, Arsenio era del MPD. Entonces él va a mi casa mucho. Sí. Causante de Rocas, por cierto. Sí, sí. Él. Bueno, Así continúa. cuando estaba, ¿Te acuerdas de eso? cuando No te estaba- distraigas. cuando estaba Estoy aquí. autoridad portuaria. Estoy aquí. Ah, tú dices sí. el tema de autoridad portuaria. Pero bueno, él va mucho a mi casa por su vieja militancia. Y él va mucho con David. Entonces David llama a mi mamá, se sienta ahí, habla con ella, entonces me hace trampas afectivas. La tiene ahí en la boca. Entonces, ¿qué te quiero decir? Al final de la jornada, si David quiere aspirar, que aspire. Eso no hay ningún problema. La competencia es buena. O si cualquier otro compañero dentro del PRM quiere aspirar, que aspire. Si la vicepresidenta quiere aspirar, que aspire. Que aspiren todos. Eso es lo democrático. Lo que quiere la gente es que la competencia sea transparente, que sea un espacio donde prevalezcan las ideas y crecer. Porque en definitiva, el elector es el que va a determinar eso. Que aspiren, eso no es nada. Ramón Alburquerque está aspirando Guido, también. Ramón, no, pero Ramón es un político bien estructurado, ¿eh? Sí, Con un sí. pensamiento bien estructurado. Guido, quisiera hacerte una pregunta. Con lo que ha estado pasando, yo pienso, no sé si puedo estar equivocado, pero me parece que quizás sin proponérselo, la imagen que el presidente ha proyectado hacia afuera le ha hecho mucho daño o le va a hacer mucho daño a personas que tengan aspiraciones presidenciales, que las personas los ubiquen ligados a sectores corporativos. Me parece a mí. Y esta crisis lo que ha ¿Verdad? provocado es eso. Me parece a mí. Es no la sé. peligrosidad de que la fuerza del dinero determine, perfile aspirantes a la presidencia. Entonces, pero tú que eres un hombre más avesado que nosotros, que conoce perfectamente, ¿verdad?, a tu partido, ¿tú entiendes que en el PRM hay espacio para que otra persona cualquiera que diga, bueno, yo quiero competir en el marco Sí, de la claro, democracia, claro. que tenga posibilidad real Claro que sí. para que venga ligado a Claro. esos sectores? A los sectores económicos que tú dices, Sí. no, es que aquí hay un acontecimiento que ustedes solo conocen un eslabón. Cuando venga el segundo, ustedes verán más gente vinculada a esos sectores que van a salir al ruedo. Mira cuál es el problema. Que en la historia reciente, cada vez que un sector con esas características quiere perfilar candidatos, la voluntad de Dios y la fuerza interna determinan en otra dirección. Te hago un recuento. Camilo Lluveres, la gente se le olvida eso, intentó en el PRD, no pudo. José Antonio Narri intentó en el PRD, no pudo. Ok, vámonos de ahí para otro sitio. Eduardo Selman intentó, En el PLD. no pudo. En el Partido Reformista, muchos intentaron. Jacinto Peinado. No, Jacinto intentó y se quebró. Pero mira, aquí había un director de caminos vecinales que se llamaba el Chino Pichardo. Ustedes no estaban nacidos, muchos de ustedes. Y las damas no estaban nacidas. Que conste. Que, Aquella sí, aquella sí. no. Que confundió un departamento en obras públicas con la intención de aspirar. Y no pudo. Aquí hay dos experiencias de ministros de educación que creyeron que la condición de ministro de educación lo iba a ser candidato en el PLD y no pudieron. Sí, sí, sí. Señores, es que hay que tener una conexión fundamental con la gente. No es la fuerza del dinero, es el talento, la conexión, la capacidad y los vínculos. Y el planteamiento. Y además te social. voy a decir una cosa. Si fuera la fuerza del dinero que determinara la presidencia de la República, otros fueran presidentes. Correcto. No los que han sido. Correcto. Olvídate de eso. Que le busquen los cuartos. Escucha la no hay pregunta que problema. te voy a hacer. Escúchala. ¿Tú entiendes, Guido, que no hay posibilidad ninguna
de que Luis pueda quedarse 4 años más ahí? Mira, Pregunta. yo no puedo, yo no tengo temas que esquivo. Espérese, Mira, profesor, espérese. yo no puedo ser juez y parte. Yo voy a competir hacia lo interno del partido. De verdad, lo voy a competir. Y todo el mundo sabe que yo no tengo punto de reversa. Ni tengo fórmula de aproximaciones indecorosas. Yo voy a competir. Y contrario a la tranquilidad con que me quedé para la convención en la dirección del partido. Yo no me voy a quedar tranquilo. Te hago esa pregunta. ¿Tú sabes por qué? Te hago esa, escúchame, que te interrumpa. Te hago esa pregunta porque tú acabas de decir, y comparto contigo el criterio, si hubiesen elecciones de medio término, como existían antes, fuera un clavo pasado, como dicen popularmente, al PRM. Entonces, partiendo de esa realidad, si Luis hoy fuera el candidato, hoy fueran las elecciones, a Luis lo pasearan también hoy, Sí. no se religiera. Tiene dificultades. Porque el problema de las elecciones es cómo está el cuadro electoral conformado. Aquí no importa quién sea el candidato. Yo aspiro a ser el candidato de mi partido. Pero yo siento que aquí se van a decidir las elecciones en segunda vuelta. Entonces hay que ir allanando el camino de cómo se construye esa modalidad de concertación. Como a mí en el partido siempre me hacen etiquetas. Yo no hice un comentario sobre segunda vuelta. Y los amigos de la Fuerza del Pueblo lo metieron en las redes y ahí se derivó lo que ellos siempre me acusan, que Guido es muy amigo de Leonel y siempre me quieren acusar de eso. Cuidado con Pero a mí eso, no, doctor, a mí no, cuidado con esos a mí- vínculos, a mí no me cuidado. importa. Yo soy, Pero a mí no me Guido lo ha hecho importa. público, Guido Pero a lo mí ha no me hecho importa públicamente. eso. Pero Guido, y ahí quiero... Pero a mí no me importa eso. Quiero que... No, pero déjame concluir el tema de las elecciones de segunda vuelta. A mí no me importa eso. Y yo dije que así como los PRDistas votaron PRM, en el 16 yo voté PRM. En el 16 yo voté PRM y estaba en el PRD. Esa es la verdad. Y así lo hicimos muchísimo. Eso va a pasar en segunda vuelta con los PLDistas. Porque eso es una lógica, eso es normal. ¿Cómo con los PLDistas? ¿Cómo así? No, porque yo siento que si hay una segunda vuelta Sí, y el sí. expresidente Fernández queda en segundo lugar, los PLDistas le van a votar a favor. O sea, que de entrada tú estás descartando al PLD para una primera vuelta de entrada. Bueno, las encuestas que yo estoy viendo en los escenarios del PLD. Mira cuál es el problema. El PLD es un partido fuerte. La marca partido ha sido afectada por los temas de corrupción, pero es un partido, es una estructura. El PLD es un partido. La Fuerza del Pueblo es un partido en construcción. Un protopartido. Sí, pero cuando tú vas y calculas la imagen de los aspirantes fundamentales del PLD, no son tan conocidos como el del Fernández, que ha sido presidente 3 veces. O sea, yo respeto mucho el esfuerzo que hace doña Margarita, Abel, Domínguez Brito, y los que aspiran también, Luis de León, doña Marisa, todos los que están aspirando. Yo soy una Karen, persona muy Karen. respetuosa. Sí. Karen, Ricardo. Ahora, en el escenario nacional, cuando tú le pones la cara de ellos a cualquier ciudadano y le pones la de Leonel, tiene mayor peso específico. Claro, claro. Esa es una realidad. Y frente a eso, la segunda vuelta la va a determinar una cosa. La racionalidad de los electores del PLD, si entienden que hay que votar por ese candidato, pero lo que más va a pesar en el PLD es quien sea el candidato o la candidata que se elija en octubre. Mira por qué. Porque Danilo Medina es un político de los pies a la cabeza. De los pies a la cabeza. Y aunque mucha gente solo le imputa a él actuar con rencor, aquí yo conozco otros que son rencorosos. Y son jóvenes. Y son rencorosos. Ay, Entonces, yo siento que Danilo Medina va a tener el siguiente dilema. Si las bases deciden en una dirección, ¿hasta qué punto yo tengo que guardar el cuchillo y posibilitar que una ola de electores creen las condiciones para que los procesos pendientes que tiene él posiblemente o su familia tomen otro curso? O si por el contrario, él puede estar reflexionando diciendo que el causante de la actual dificultad del partido y de su familia fue quien construyó un partido diferente y provocó la derrota. Nosotros ganamos las elecciones, sí, pero fue que el PLD se dividió. Entonces yo no sé, porque Danilo es un lanzador que tú no le puedes determinar los strikes o las bolas, él tiene lanzamientos raros. Entonces tú no sabes por dónde él va a ir. Ahora, yo creo que en la sociedad dominicana va a ser presidente de la República el que tenga mayor capacidad de construir una mayoría ciudadana, no partidaria. no partidaria. O Ciudadana. sea, significa, doctor, que el hecho de que el gobierno está... ¿Tú me quieres decir algo? Sí, perdón, eh, tranquilo. Siempre, claro. cerrando, porque tú has dicho algo. Creo que
y es la pregunta, ¿falta madurez política en la República Dominicana? Porque que tú seas adversario de una persona X por... No, pero es un disparate. Pero yo te pregunto, Disparate. porque por ejemplo, mira pero cuando, cómo- ven acá, cuando Hipólito y Danilo se reúnen, no hablan del libro. pero por eso... Leonel y yo hablamos del libro. Pero por eso mismo... Y de política. Pero por eso mismo lo Y de pregunto. basquetbol. Pero por eso lo Ahora, pregunto. Danilo e Hipólito se juntan para otra cosa. Entonces, por eso lo... Pero por eso Conmigo no. por eso lo pregunto, Guido, porque Pero entonces... además, hermana, yo no sé por qué hay gente que tiene esos alegatos tan triviales. Ajá. ¿Con quién pactó el PRM? Con la fuerza del Entonces, pueblo. ¿por qué joden conmigo? Ganamos Entonces, por los yo no sé votos por de qué Leonel cogen Fernández, conmigo. ganamos las elecciones. Porque yo tengo, Claro. Claro que yo sí. tengo una red de tartufos sin talento que creen que la fuerza de las intrigas me va a obstruir el camino. Sí. Y cada vez que uno ha sacado la cabeza o manda, el que se ha equivocado conmigo, yo lo llevo a tribunales y lo condeno. Y lo condeno. Entonces, aquí hay gente que vive construyendo eso. Ah, que Guido tiene una... El día que yo me vea con él, me voy en público. Yo no tengo esos problemas. Claro. Y como cuando me he visto con Danilo, yo me voy con todo el mundo. Hay gente que yo no quiero ver. Guido, gracias Guido por estar con nosotros como siempre. Usted sabe que esto es titular en todos los periódicos hoy. No, Bueno. ¿Ah, sí? Ah, pues usted no va a la con- prensa. con cuál Cada de vez que todo? usted viene aquí, eso es todos los Pero periódicos. ¿cómo va a ser? El titular de hoy ya yo lo tengo yo aquí. soy- yo Oiga soy- el titular de hoy. Oiga el yo titular soy el hijo de del hoy. Moreno. Hay Calma. muchos funcionarios que rompieron el idiotómetro. No, el titular de hoy es la comida popis. Eso es Me gusta eso. parafraseando a el asesor de Bill Clinton cuando enfrentó Era la economía. Es George Bush. the economy, stupid. Is the economy. Stupid. Stop it. Sí. Y aquí yo se lo he dicho que cuando estaban de que la comida cara, la inflación allá arriba, y él dice que reforma constitucional, es la inflación. Estúpido. Estúpido. Vámonos.